Hola a todos. Bueno, gracias por estar en esta segunda presentación de esta serie de conferencias en línea que se llama Reimagining Latin America in the Pandemic, Media, Culture and Democracy, Reimaginando América Latina en la Pandemia, Medios, Cultura y Democracia, que es una serie de 6 presentaciones sobre distintos efectos sociales, políticos, culturales y de la pandemia en las sociedades latinoamericanas. Y este primer grupo de presentaciones es sobre el caso peruano. Esta segunda presentación está a cargo de Jacqueline Fox, eh, quien es periodista, corresponsal internacional, es colaboradora del diario El País de España desde el 2012, es profesora asociada de la Católica, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, también es investigadora externa en la Cátedra de Literatura y Cultura Europea de la Universidad de Groningen, recibió el Premio de Periodismo y Derechos Humanos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en el Perú en el 2018. Su libro más reciente es Mecanismos de la Posverdad, del 2017. Fue presidenta de la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú en 2018 y tiene una larga experiencia como periodista de investigación para medios peruanos y también ha sido colaboradora de varios medios internacionales. Hoy día en su presentación, obviamente de acuerdo a su trayectoria académica y profesional, Jacqueline va a hablar sobre las preguntas que hemos planteado para esta serie, pero desde la perspectiva un poco más enfocada en los medios de comunicación, en el rol de los medios. Ella ha descrito brevemente el tema de su presentación como poder, Estado y medios en la pandemia, el tipo de cobertura informativa predominante, dice Jackie, durante la emergencia sanitaria ha permitido al Estado y al sector privado mantener sus deficiencias y o privilegios. Sin embargo, las excepciones de buenas prácticas periodísticas contrarrestaron la información, denunciaron errores de gestión de la pandemia o visibilizaron círculos de corrupción público-privada como en el Vacunagate. Así como veremos, algunos de estos temas eh, de alguna manera también los comentamos en la charla anterior con Alberto Vergara y obviamente Jackie va a traer la perspectiva más desde lo periodístico, desde la cobertura de los medios, en base a esta descripción que he hecho. Así que bienvenida Jacqueline, gracias por estar aquí y empezamos cuando quieras. Muchas gracias por convocarme a esta serie de conversaciones. Lo primero que quisiera mostrar en las diapositivas son los datos para ubicarnos en la emergencia sanitaria. En el Perú tenemos aproximadamente eh, 300 defunciones por COVID-19 cada día, según el Ministerio de Salud. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Eh, y en el último mes, entre abril y mayo, hemos estado teniendo picos mayores de 400 fallecidos por día, según el Ministerio de Salud. Sin embargo, quería hacer énfasis en que esto parece ser la mitad de los fallecidos por día, es decir, según el Sistema Nacional de Defunciones, son aproximadamente 800 anteayer, ¿no? Y tenemos 65.000 fallecidos por la COVID-19, según el Ministerio de Salud, y según el Sistema Nacional de Defunciones, la cifra más aproximada sería 176.933 fallecidos. Tenemos 30 millones de peruanos o un poco más en el país, y me parecía importante empezar con estos datos porque esta diferencia entre lo que reporta el Ministerio de Salud y lo que reporta el Sistema Nacional de Defunciones eh, nos presentan como dos escenarios diferentes de la afectación por la pandemia, ¿no? Las cifras del Ministerio de Salud, como les decía, son como la mitad de lo que aparentemente está ocurriendo en la realidad, y por lo tanto estas dos maneras de mirar la pandemia pueden no estar siendo suficientemente eh, representativas de lo que está afectando a la población, ¿no? Y entonces hay
algunos medios que constantemente están aludiendo a estas dos cifras como una forma de hacerle notar al Estado de que sus esfuerzos y sus servicios no sirven o no son suficientes para atender lo que realmente nos está pasando. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Este es un gráfico que varios investigadores independientes difunden cada día intentando recoger la información del Sistema Nacional de Defunciones para contrastarlo con la información diaria del Ministerio de Salud. Y entonces allí ustedes pueden ver esta cifra que les mencioné hace un momento en el centro del total de fallecidos, que es más de 170.000 personas en unos 14 meses de la pandemia, y a la derecha abajo eh, las proporciones de los fallecidos según el Sistema Nacional de Defunciones, que son unas cifras bastante más graves que las que reporta el Ministerio de Salud. También es importante decir que esta manera de observar la cantidad de fallecidos que hemos sufrido en el Perú con esta curva a lo largo del tiempo, normalmente la presentan investigadores independientes y no la presenta el Ministerio de Salud en su comunicación, en sus comunicaciones más sencillas de ver, ¿no? En Twitter cada día menciona lo que ocurrió 2 días antes, pero el Ministerio de Salud no hace muchos esfuerzos por hacer visible la tendencia a lo largo del tiempo. Eso normalmente necesita un poco más de búsqueda, un poco más de esfuerzo por parte de los ciudadanos para ver si es que realmente esa cifra del día corresponde con lo anterior, o es mejor que lo anterior, o es peor que lo anterior. Podemos pasar a la siguiente. Lo que estas cifras que he mencionado me ayudan también a mostrar qué problemas han estado enfrentando principalmente los ciudadanos durante la pandemia, que fueron al inicio las dificultades para encontrar camas de cuidados intensivos, porque el Estado no privilegió la atención primaria y daba a entender que había que ponerse muy mal para poder llegar a un hospital, y ahí se encontraban con el bloqueo en la puerta porque faltaban camas de cuidados intensivos. Entonces, esta escasez de camas de cuidados intensivos luego digamos que el escenario empeoró porque a esa primera escasez que ya venía desde el año 2020, se le sumó en enero de este año la escasez de oxígeno medicinal. Esta escasez era notoria tanto en los hospitales como en el sector privado, porque muchos ciudadanos o muchas familias preferían no llevar a los hospitales a sus enfermos y atenderlos en sus casas, comprando ellos mismos los balones o las bombonas de oxígeno. Pero a partir de enero de este año, el precio del oxígeno subió mucho y en algunos casos simplemente ya no podían encontrarlo las familias en las empresas, en las plantas de oxígeno, y se volvió, digamos, un nuevo problema de la procesión por plantas de oxígeno a lo largo de todo el país, por donde los ciudadanos iban buscando llenar sus balones, ¿no? Entonces, esta situación nueva durante el año 2020 ha generado ciertos tipos de noticias en los cuales digamos, hay mucha recurrencia, hay mucha frecuencia, hay mucha repetición de noticias en las que las personas están rogando, ya sea por oxígeno, ya sea por camas de cuidados intensivos, o por dinero, para recolectar dinero para comprar o medicinas o comprar oxígeno o pagar las cuentas. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Para pagar las cuentas de un fallecido, ¿no? Y las cuentas ya sea en el sistema de salud privado o público, más los gastos de sepelio. En la siguiente diapositiva
lo que quisiera mostrar es algunos ejemplos. Podemos pasar a la siguiente. Quisiera mostrar un tuit de una reportera, perdón, esto es una foto tomada el día de las elecciones de la primera vuelta, el mes pasado, el 11 de abril, que a pesar del día de que era el día de las elecciones, en las plantas de oxígeno igual había muchas personas yendo a recoger sus balones o yendo a llenar balones de oxígeno. Y en la siguiente diapositiva me parece que sí es este tweet en el que quería mostrar de agosto del año pasado, que fue el primer momento en el que un canal de televisión, América Televisión, eh, hizo esta especie de anuncio de que quien necesitara una cama UCI le avisara al canal, le avisara a esta reportera, y ellos daban a conocer estos ruegos, ¿no? Estos pedidos desesperados que normalmente contenían mucho dramatismo, mucho sentido de urgencia y en algunos casos, en otros medios, mucha espectacularización de la necesidad de los ciudadanos de una atención médica, de una cama de cuidados intensivos en este caso. Podemos pasar a la siguiente. Eh, entonces, bueno, esto era lo que les mencionaba, ¿no? Que esta convocatoria de una periodista a decirle a las personas que requerían UCI porque no estaban encontrando camas de cuidados críticos, que les avisaran para convertir esto en un caso y hacer el pedido directamente a las autoridades de salud. En la siguiente diapositiva está una de las respuestas a ese tuit de agosto de la reportera. Este tuit es de abril, es de hace muy poco, de abril de este año, de una persona que efectivamente está recurriendo, ¿no? Han pasado varios meses desde esta convocatoria, este anuncio de que el medio podía ayudar a los ciudadanos a hacer esta búsqueda de camas de cuidados críticos, y seguimos más o menos en esa misma situación en la que los ciudadanos andan en este tono que es de casi de mendigo, ¿no? De mendigo de servicios de salud. En la siguiente diapositiva eh, muestro una ciudadana que menciona una deuda adquirida por otra persona que no puede pagar una deuda en una clínica privada y que están haciendo una rifa solidaria para tratar de ir pagando esa deuda con la clínica. Yo les muestro esto, eh, pero para comentar que no es aislado. O sea, en las páginas de Facebook, de cualquier persona, uno puede encontrar este tipo de pedidos de ayuda, de colaboraciones en dinero para ir pagando deudas, ¿no? Vinculadas con la atención de familiares que o se han salvado de la COVID-19 o han fallecido e igualmente se han endeudado debido a que el sistema de salud no ha sido competente para responder las demandas de los ciudadanos. Podemos pasar a la próxima. Esto es de un tuit de ayer o de anteayer, para evidenciar que este colapso del sistema de salud sigue aún vigente, ¿no? Las personas siguen pidiendo camas UCI a 14 meses de haber empezado la pandemia de la COVID-19, y a pesar de que el Estado ha hecho muchos esfuerzos para ir incrementando la disponibilidad de camas de cuidados intensivos. Entonces, en este caso, la persona no solamente pide cama UCI, sino o los amigos, los familiares de este paciente, no solamente piden cama UCI, sino que también piden colaboraciones en dinero para todos los gastos vinculados con la atención de esta enfermedad, porque aunque sabemos que no hay medicamentos específicos para la COVID-19, usan paliativos para la fiebre o para los dolores, etcétera. Y en algunos casos también, como decía hace un momento, para
las bombonas o los balones de oxígeno. Pasamos a la próxima. Lo que causa esta manera de informar es que cuando el medio consigue la cama UCI en un hospital o los anuncios del medio consiguen la donación de un medicamento o la cita para otro tipo de atenciones que han sido postergadas, como las citas de cirugías oculares o la atención de pacientes con cáncer que han sido desplazados porque la mayoría de hospitales o de establecimientos privados y públicos están concentrados en atender a pacientes de COVID. Y hay tantos otros pacientes de otras condiciones que han sido postergados. Cada vez que un medio logra una atención o consigue un espacio en unidad de cuidados críticos, lo que suele ocurrir es que el ciudadano que estaba afectado por esta carencia del servicio agradece al sistema de salud, ¿no? O agradece a la entidad de salud correspondiente, sea el Ministerio de Salud o el Seguro Estatal de Salud, y agradecen también al medio de comunicación. Y esta manera de presentar estos casos hacen ver como que el ciudadano tiene que agradecer favores, ¿no? Agradece el favor al sistema de salud y agradece el favor al medio de comunicación que dio a conocer su caso. Y esta manera de representar esta situación que está ocurriendo en la pandemia limita una adecuada representación del Estado o de las responsabilidades políticas porque no son vistas en su responsabilidad de dar servicios, de proveer servicios, no retrata o no representa a las entidades estatales en su obligación de permitir que se cumpla el derecho a la salud. Y tampoco, en el caso de las clínicas privadas, tampoco retrata la injusticia que está ocurriendo en las cuentas muy caras que están cobrando a los pacientes por COVID-19 desde el inicio de la pandemia, ¿no? Entonces, el acceso a la salud en la manera en que se están retratando las noticias se hace viable luego del drama transmitido en televisión o luego del drama transmitido en vivo en las radios noticiosas. Y llevamos 14 meses con, entre comillas, esta especie de formato noticioso en la mayoría de medios masivos, en la mayoría de medios tradicionales, especialmente en radio y en televisión en Lima. Podemos pasar a la próxima. Esta parte la voy a mencionar más brevemente, pero ese mismo tipo de noticia que hemos visto respecto de la salud está ocurriendo también respecto del acceso de los escolares a Internet para poder seguir sus clases a distancia, ¿no? Siempre hay mucho más énfasis en las noticias vinculadas con el drama de los niños que tienen que caminar mucho o que tienen que exponerse a peligros, a dificultades, al frío, a la lluvia, o a caerse por un cerro, con tal de tratar de conseguir conexión a Internet. Pasamos a la siguiente diapositiva. Esto es de hace pocos días, de una reportera de la principal radio de noticias en el Perú, sobre una situación que ya hace algunos meses afecta a niños que viven en Lima, alrededor de uno de los penales, de una de las prisiones que tiene unos dispositivos para bloquear Internet para que los presos no puedan comunicarse con el exterior, porque de esa manera organizan la comisión de delitos, de secuestros o de otro tipo de actos delictivos. Y entonces los escolares que viven alrededor, los niños que viven alrededor de esta prisión, tienen que andar caminando, buscando lugares donde no haya bloqueo de Internet para poder hacer sus clases. En el siguiente tweet o la siguiente información también es de este mismo tipo de enfoque.
en la situación individual, ¿no? Este es un caso en Satipo, que es una localidad de la selva de Junín, en la selva central, donde un maestro de escuela organizó una pollada es una actividad solidaria de colecta de dinero para poder comprarle un móvil, un teléfono celular a uno de sus estudiantes porque pasaban las semanas del inicio del año escolar y este estudiante no se conectaba, ¿no? Y en la siguiente diapositiva podemos ver que efectivamente tuvo éxito esta actividad solidaria organizada por el profesor y logró comprarle el celular. Incluso hubo un ciudadano de Estados Unidos que, como esta noticia se volvió viral y todos los medios reportaron esta iniciativa solidaria, hubo un ciudadano de Estados Unidos que también envió una donación de un celular para que este estudiante pueda por fin empezar el año escolar. El problema con este tipo de enfoque de las noticias es que, así como mencionaba hace un momento, que no hay suficiente enfoque hacia las responsabilidades del sistema estatal en la provisión de servicios, nos quedamos en estos hechos aislados que apuntan a las individualidades y que apuntan a las excepciones, ya sea por el bien, en este caso por una acción solidaria, o hacia el mal, porque se perpetúa una situación de imposibilidad de continuar las clases, como vimos el año pasado, también por estas deficiencias en el acceso a Internet o por la falta de dinero de las familias para poder pagar datos y conexión a Internet. En la siguiente diapositiva, podemos pasar a la próxima. Aquí he puesto varias de estas noticias para evidenciar que casi todos los medios dieron esta misma noticia de la iniciativa de este profesor. Y esta manera de informar basada en hechos aislados, dramáticos o llamativos elude las responsabilidades del gobierno central. Es decir, en las noticias hay menos énfasis en evidenciar cuáles son los problemas del sistema educativo en su respuesta a la pandemia. No hay suficientes señalamientos del Ministerio de Educación o señalamientos a los otros niveles de gobierno, como los gobiernos regionales y municipales, para facilitar el acceso a Internet de los estudiantes que carecen de conectividad. Ha habido una respuesta por parte del gobierno anterior y de este gobierno en proveer tablets a los estudiantes, especialmente en zonas rurales y pobres, pero la entrega no ha terminado, o sea, es una entrega de una cantidad como de 800.000, si no recuerdo mal, 800.000 tablets en todo el Perú, perdón, menos. Y la entrega no ha terminado, pero además hay algunos pocos reportes de que cuando han sido entregadas estas tablets en algunas localidades, el ministerio ha contratado con una empresa que en X localidades no tiene antenas y entonces los estudiantes tienen la tablet pero no pueden conectarse, ¿no? Porque no ha habido coordinación entre el Ministerio de Salud y los gobiernos regionales o los gobiernos municipales que les den suficiente información para que una vez que esas tablets lleguen puedan efectivamente funcionar con los contenidos que deberían descargar o para que a partir de allí pudieran enviar sus tareas a los profesores, etcétera. Entonces, esta entrega de estos dispositivos ha sido insuficiente por parte del Estado, ha demorado la distribución y sigue habiendo aún problemas de conectividad. Sin embargo, la cantidad de noticias vinculadas con estos casos llamativos que he mencionado hace un momento es mucho mayor comparada con la cobertura de qué cosa está pasando en el terreno con la distribución de tablets y con la utilidad o no utilidad de estos dispositivos y qué cosa está pasando, que creo que es incluso más grave, qué cosa está pasando con todos esos escolares
que no han recibido una tablet ni van a recibir ningún otro dispositivo para poderse conectar y continuar con las clases. Podemos pasar a la próxima diapositiva. Hasta el momento me he referido a algunos problemas en el enfoque de las noticias en los medios grandes, en lo que podríamos llamar los medios tradicionales, y quisiera también mostrar algunas novedades que contrarrestan estos problemas de enfoque de noticias en algunos medios digitales que corresponderían al modelo del periodismo sin fines de lucro. Como decía al inicio Paul en la presentación, en la descripción de mi intervención, ante el incremento de la desinformación, medios tradicionales, pero predominantemente medios digitales, han hecho muchos esfuerzos de verificación de información para contrarrestar la desinformación o la llamada infodemia, y también han sido un poco más persistentes en señalar los errores de la gestión de la pandemia, especialmente en el ámbito de la salud, en menor medida en el ámbito de la educación y casi nada en el ámbito laboral, que no tengo tiempo de tratarlo aquí. Y también han sido muy consistentes y, digamos, han mantenido continuidad en generar información vinculada con la corrupción, sea corrupción en el Estado o sea la corrupción público-privada, de la que la mayor expresión es el caso llamado Vacunagate, desatado a raíz de que se conoció en febrero de este año que el expresidente Martín Vizcarra había sido vacunado irregularmente en octubre con unas dosis de vacunas de, entre comillas, vacunas de cortesía enviadas por la farmacéutica china Sinopharm, cuando Sinopharm había empezado un ensayo clínico en Lima, en dos universidades, en la Universidad Privada Cayetano Heredia y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entonces, en estos medios digitales han sido un poco más vigilantes, digamos, o han mantenido mayor continuidad en este tipo de vigilancia y de denuncia de lo que está ocurriendo en el sector público referido a la gestión de la pandemia. Pasamos a la siguiente, para ir terminando y no pasarme del tiempo. Por ejemplo, varios medios digitales de Lima y otras regiones se articularon en una red que se llama Amayuya, que significa no mientas, para difundir trabajos de verificación de información, ya sea de verificación del discurso público respecto a la pandemia o también verificación de mensajes que se les llaman aquí en el Perú cadenas de WhatsApp, cadenas de mensajes de desinformación que llegan por este servicio de mensajería. Y el medio Ojo Público fue uno de los medios digitales que retomó este escándalo de la vacunación irregular, no solamente del expresidente Vizcarra, sino de una gran cantidad de funcionarios públicos con niveles de decisión en la negociación de las vacunas el año pasado, funcionarios del Ministerio de Salud, funcionarios de la Cancillería, pero también personas de partidos políticos, como por ejemplo el médico personal de Alberto Fujimori, que estuvo en campaña electoral, que es un congresista electo del partido de la candidata Keiko Fujimori y que está además en este momento acusado por delitos vinculados a las esterilizaciones forzadas cuando él fue ministro de Salud. Entonces, ha habido más o menos un centenar de personas que fueron vacunadas irregularmente con estas dosis que llegaron de llamadas, digamos, coloquialmente las vacunas de cortesía del gobierno chino y de esta farmacéutica china, en las que los que recibieron estas vacunas están vinculados con el sector empresarial, ¿no? Hay algunos que son dueños de clínicas privadas, otros que son dueños de
laboratorios clínicos, políticos, como les decía, de diversas agrupaciones políticas, investigadores de la salud, investigadores científicos, y no solamente se vacunaron las personas que, como decía inicialmente la Embajada China y la farmacéutica, perdón, y la farmacéutica china, que eran para personal relacionado con el ensayo clínico. No fue eso no fue eso lo que ocurrió, ¿no? Entonces, la, este medio, lo que decía es que este medio, Ojo Público, retomó un tema que los medios tradicionales abandonaron una vez que el escándalo surgió, ¿no? Este tema apareció en los medios grandes durante algunas semanas y luego desapareció, como si no hubiera más responsabilidades que buscar o no hubiera sanciones pendientes de ser ejecutadas por la Fiscalía, o como si no hubiera pendiente un debate sobre la ética en la investigación, en los ensayos clínicos, en la relación con las personas que están por fuera del ensayo clínico y también en relación con los voluntarios que participaron del ensayo clínico, ¿no? Porque beneficiaron con la sustancia que en la universidad, en las universidades ya sabían que era eh, la, la candidata más efectiva a la vacuna. Pasamos a la siguiente diapositiva. Este fue una de estas denuncias o reportajes de seguimiento que hicieron en Ojo Público recientemente, eh, que indica que el presidente Vizcarra, cuando era aún presidente, dos semanas después de ser inmunizado irregularmente, se reunió con diplomáticos chinos cuando todavía seguían en las negociaciones con varias farmacéuticas internacionales para la compra de vacunas. Pasamos a la próxima. En la próxima también quisiera referirme a otra investigación que hizo otro medio digital especializado en salud que se llama Salud con Lupa, que se fijó en las donaciones que hizo la farmacéutica Sinopharm al Ministerio de Salud cuando el ministerio todavía no había tomado una decisión de a qué farmacéutica comprar las vacunas. Eh, y este mismo medio, Salud con Lupa, hizo también un trabajo de visualización de información de a qué sectores pertenecían estas personas, estos cientos de personas vacunadas irregularmente con la vacuna china, en la que se podía notar a qué sectores, digamos, a qué sectores habían estado beneficiando con este insumo que el año pasado pues era un insumo codiciado para poder enfrentar de mejor manera los riesgos de bioseguridad y la posible infección. En la siguiente diapositiva podemos ver eh, un pantallazo a ese trabajo de visualización en el que están los círculos concéntricos alrededor de quienes fueron vacunados relacionados con las universidades o relacionados con los ministerios de salud, el Ministerio de Relaciones Exteriores, y si uno le da clic a cada uno de los puntos, tiene la ficha de quiénes fueron los y las vacunadas, ¿no? Aquí yo elegí la ficha, como les decía, de este político del Partido Fuerza Popular, Alejandro Aguinaga, que aparecía como que estuviera relacionado con el ensayo clínico, pero nadie ha sabido explicar cuál era el vínculo de este médico, el médico personal de Alberto Fujimori, acusado por delitos vinculados con las esterilizaciones forzadas, que se benefició con una vacunación irregular el año pasado. Pasamos a la próxima. Eh, Pasamos a la siguiente. Ok.
Lo que quisiera para cerrar, digamos, en esta intervención, es que durante la pandemia hemos podido notar, digamos, algunos mecanismos o algunas deficiencias en la manera de hacer noticias a la hora de enfocar la pandemia, pero también estamos teniendo muchos otros ejemplos de buenas prácticas en el periodismo, ¿no? Y tenemos todo eso coexistiendo a la vez. Entonces, para no excederme del tiempo, me quedo hasta aquí y quedo pendiente para las preguntas.